Eh, Buenas tardes a todas y a todos. En este día gris de Córdoba tenemos el gusto de contar hoy con la participación del doctor Miguel Díaz, que es infectólogo monserratense, me dice su amigo, de edad 59 años. ¿Por qué le pregunté estos datos? Porque se me ocurre pensar que en este tiempo tan extraordinario, supongo que en sus inicios de la facultad jamás pensó que le iba a tocar estar en el centro de la lucha, en la ola de la epidemia más importante del siglo XX hasta el momento, que seguramente va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra relación con nosotros. Digo, por eso le había pedido a Fernando que me contara un poquito de usted. E insisto, los que nacieron en la década de 60, que vieron llegar el hombre a la luna, hoy se encuentran peleando con este virus extraordinario, cuya existencia estructural es casi invisible, para decirle en términos budistas, es puro vacío, pero de una terrible letalidad. Amigos y amigas, tenemos el gusto de contar con la palabra de alguien que está en la trinchera, en el sentido fuerte de esta guerra moderna, que es contra este virus extraordinario, por su composición y su letalidad, el coronavirus. Les vamos a dejar entonces con el doctor, con el amigo Miguel, como quiere que le digan, y después entonces que él les ponga, vamos a hacer un intercambio de preguntas. Muchísimas gracias. Bien, bueno, gracias a ustedes y tremenda presentación. Espero estar a la altura de esto, ¿no? Bueno, como vos decís, uno no se imagina cuando uno empieza a recorrer este camino de la medicina, algunas cosas, ¿no? Uno elige una profesión y elige una especialidad pensando en que va a haber, en este caso la infectología, virus, bichos, parásitos, pero no alcanza a dimensionar cuando uno se está formando la implicancia que esto tiene. Yo en mis años de médico, más de 30 ya, soy mucho más chico que el amigo Fernando, que tiene más años que yo. En mis años de médico he visto el final de la epidemia de sarampión, apenas me recibí, el final de la epidemia de meningitis por meningococo, vi el cólera allá por los 90s, vi el nacimiento del VIH-Sida, por supuesto, la emergencia de dengue, la aparición de la pandemia de gripe A. Y tal vez lo único parecido a esto ha sido el VIH-Sida. La gran diferencia es que la respuesta social y económica que se dio en el VIH-Sida se dio a largo plazo o a mediano plazo. Y en este caso la respuesta social y económica al COVID-19 ha sido inmediata. Y eso marca una cuestión muy particular y muy importante para analizar, más allá de lo estrictamente médico, digamos, la respuesta que está teniendo la respuesta social o el impacto social y económico es muy grande. Lo sanitario, bueno, cada país, cada organización sanitaria toma las medidas que cree pertinente, pero en lo que sí se coincide en todo el mundo es que hay una respuesta social y económica muy fuerte, muy importante, y eso es lo que uno cuando se está formando, cuando está estudiando, cuando está haciendo la residencia, no alcanza a advertir de las enfermedades. Uno se da cuenta de algunas cosas, pero esto es muy particular, muy especial, y eso es lo que a mí realmente me llama mucha atención. Trato de transmitírselo a los más jóvenes, que por ahí lamentablemente no lo ven, pero es una preocupación que va a venir después de esto, ¿no?
En torno a esto, en torno al COVID-19, bueno, estamos tratando de dar la respuesta que deberíamos tratar, una enfermedad nueva, con múltiples manifestaciones clínicas, con un dinamismo muy grande, el mismo virus en sí, las mismas manifestaciones clínicas, sin tratamiento posible todavía, efectivo, con la promesa de líneas de vacunas diferentes, que también merece un análisis aparte, y con la posibilidad de realizar algunos tratamientos en Córdoba, producto de la experiencia previa con la fiebre hemorrágica argentina, como el plasma del convaleciente. De manera que realmente tiene tantos aspectos esto, y tantos aspectos juntos, que por ahí es muy difícil abarcar todo junto en una sola charla, ¿no? Bien. Bueno, doctor, ¿estamos lejos de la línea de llegada? ¿Qué sería la línea de llegada? Previo al 20 de marzo. Es decir, cuando podíamos salir a la calle, estrecharnos un abrazo, comer un asado con los amigos. Mira, yo creo que esto va a cambiar mucho la forma de relacionarse. Para nosotros los latinos, los argentinos, los cordobeses, tan familiares, tan amigueros, tan amigables, va a marcar un antes y un después. Yo no sé si no va a haber abrazo, no va a haber... pero indudablemente, como vos dijiste, va a cambiar. Hay un antes y un después de esto. Yo creo que probablemente septiembre, octubre empiece a caer la curva de casos, pero tenemos que pensar que si no hay una vacuna efectiva, por lo menos 2 años más de casos vamos a tener. Se va a mantener como una enfermedad viral cualquiera, con casos todos los años. Y bueno, esperanzados en la vacuna, sí, pero con una vacuna que esté al alcance de todos los países pobres, de los países ricos, y no de solamente algunos, ¿no? Se ha debatido mucho, sobre todo hay un médico, Atienza, que ha puesto a veces en discusión o en duda los números que da el gobierno de Córdoba, el COE. A mí un poco lo que me queda, y era la pregunta que te quería formular, es si efectivamente, no poniendo en duda los datos, porque eso no me parece que no está bueno por ahí, por lo menos desde mi lugar, pero ¿hay una estrategia distinta que se está llevando en Córdoba de lo que se ha hecho a nivel más en Buenos Aires, más en Capital? ¿O sencillamente es que acá la epidemia se ha dado de otra manera? No, desde el comienzo ha habido una estrategia distinta. Mira, Luis, ¿no? Sí. Sí. Luis, en términos generales, si uno pudiera seguir la tasa de letalidad por enfermedades infecciosas en el país, te vas a dar cuenta que Córdoba tiene una letalidad menor que el resto de los distritos, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con toda una escuela sanitaria de Córdoba, donde creo que el hospital tiene un rol importante, y la formación de médicos acá en el hospital, ¿no? En el Rawson. De manera que muchas de las cosas que se han hecho en VIH-Sida, en cólera, en dengue, en gripe A y ahora en COVID, tiene que ver con esto, con un pensamiento, digamos, y una visión sanitaria probablemente distinto al resto, y donde hay algunas cuestiones centralizadas que permiten algunas acciones. El modelo Córdoba, por llamarlo de algún modo, ha sido reconocido por la OPS como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, esto de llegar rápidamente, de tener un COE con mucha capacidad de gestión y logística, ha permitido lo que se ha logrado hasta ahora. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta ahora? Simplemente permitir que el sistema de salud se prepare para esto y esté preparado para esto. ¿Nos vamos a desbordar? No sabemos.
sí creemos que no va a pasar lo que pasó en Italia o en España o en Estados Unidos o en Brasil. Creo que el sistema está preparado para dar respuesta a los casos más críticos. Y con respecto a las cifras, siempre hemos ido en Córdoba con todos los gobiernos. Yo he visto muchos ministros, muchos gobiernos de distintos lugares en el hospital, desde la dirección, desde la trinchera más trinchera, y nunca las cifras se han escondido, digamos. No ha sido una constante esto o un pensamiento en esconder cifras. Al contrario, quien esconde cifras en esto le está errando el vizcachazo, porque precisamente la única forma de reducir número de casos es saber el número de casos. En el supuesto caso que uno estuviera escondiendo números, tendríamos las camas críticas ocupadas con personas que no han sido notificadas o que no han sido diagnosticadas, y en realidad no está pasando esto. Yo en el hospital estoy usando en este momento, de los 92 respiradores que tengo, solamente 2. Entonces, digamos, la capacidad todavía ociosa, entre comillas, de respuesta es muy grande, ¿no? Preguntar, hay 2 laboratorios, creo que trabajando en Argentina, creo que uno es Pfizer y otro no sé cuál es. Quiero saber qué tan avanzados, qué tan serios son estos estudios de esos 2 laboratorios, y si Córdoba interviene o intervendrá en este tema. Y sí, la segunda es por gente amiga. La segunda pregunta es por gente amiga que he escuchado varias personas, sobre todo la juventud, que está tomando dióxido de cloro, creo, un medicamento antiviral. ¿Qué tan serio? ¿Qué le puedo decir a esa gente? ¿Qué mensaje para la gente que toma ese medicamento? ¿Qué hay de cierto del dióxido de cloro? Gracias. Lo primero que yo dije, con respecto a la primera pregunta, lo que yo dije es que en realidad, si no sale la vacuna, por lo menos 2 años más vamos a tener la circulación del virus. La vacuna probablemente salga antes. La vacuna de Inglaterra, según dicen, estaría a fin de año, la otra estaría un poquito antes. Pero si no está disponible para todos y para todo el mundo y accesible para todo el mundo, sí va a seguir circulando el virus. Probablemente, como pasó con el virus, otro coronavirus que fue el del MERS, digamos, produjo un número X de enfermedad y después desapareció el virus, no produjo más enfermedad. Puede ser que se produzca esto con el COVID, que desaparezca y no produzca más enfermedad, pero nada hace pensar que eso pueda suceder. No sé si me explico, por ahí estoy hablando en términos muy médicos y no me puedo explicar, pero lo que quiero decir es que si no aparece la vacuna, si no está disponible para todo el mundo, por lo menos 2 años más el virus va a circular, creo yo. Y en cuanto a las líneas de vacuna, hay varias. Las más avanzadas serían la del laboratorio Pfizer y la otra la de Inglaterra. Son distintas. Una utiliza un tipo de estímulo antigénico, o sea, de respuesta de anticuerpos, y el otro tipo de respuesta. Y bueno, cada laboratorio la vende como la mejor. Y lo que habría que tener en cuenta son las comunicaciones reales científicas de resultados que todavía no han salido. Todavía no hay ningún comunicado oficial y realmente publicado en revistas científicas sobre el efecto real de inmunización en gran cantidad de gente, ¿no? Que eso es lo que se está haciendo ahora. Al dióxido de cloro, no hay ninguna, digamos, información científica tampoco que el dióxido sea efectivo para esto. Es más, hay comunicaciones de efectos indeseables, de intoxicaciones por esta sustancia, y es una sustancia que se usa para purificar el agua, pero no tiene ninguna indicación ni ha mostrado ningún beneficio en la infección por COVID, al contrario. Una consulta, doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Escucha? Sí.
Sí, no, le decía, alguna consulta, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Le habla Marco Mancino. Un gusto. Hola, Marco. Hay un tema que está siendo muy debatido y tiene que ver bueno, esto usted estaba refiriéndose, por ejemplo, a las distintas terapéuticas posibles. ¿En qué quedó el tema de la dexametasona? Y ayudando con esta pregunta, ¿cómo se entiende el tema del plasma? Porque hay toda una serie de planteos respecto de quién lo puede recibir, cómo se puede donar. ¿Podemos poner un poco de Sí. claridad sobre esa cuestión? Bien. Dexametasona es un corticoide que se usa en muchas cosas. Es un medicamento que se usa, por ejemplo, en la meningitis como regla de tratamiento de las meningitis bacterianas. Se usa dexametasona y se ha visto que se usa como antiinflamatorio, tiene un poderoso efecto antiinflamatorio. Y se ha visto que en esta infección por COVID, administrado tempranamente en determinada etapa de la enfermedad, es muy efectiva para frenar todo lo que es el efecto inflamatorio que produce el virus. Se llama cascada de citoquinas, tormenta de citoquinas, y estas citoquinas son las que agreden el pulmón y causan la enfermedad. Entonces se ha visto que administrándola en determinada etapa de la enfermedad, casi precozmente, antes que se inicien los síntomas críticos, se reduce la enfermedad y con esto la mortalidad. De manera que casi es una regla su empleo. En el hospital ya lo estamos usando desde hace unas semanas atrás como tratamiento de base en determinadas personas el uso de dexametasona. Y el plasma convaleciente, primero, lo puede donar toda aquella persona que haya tenido COVID, que haya formado anticuerpos neutralizantes, es decir, antes se le tiene que dosar los anticuerpos neutralizantes, que no esté embarazada, mujer embarazada no, por encima de 70 años tampoco, y que no haya recibido plasma de convaleciente o algún otro hemocomponente, es decir, ninguna transfusión ni producto de la sangre. Estas personas pueden donar. ¿Y a quienes se les realiza, a quienes se les indica el plasma? A las mismas personas que se les indica la dexametasona, es decir, enfermedad grave, en un estadio, digamos, precoz, antes que el proceso inflamatorio se desencadene, con neumonía bilateral, neumonía de los dos lados, y con oxígeno bajo en la sangre, es decir, una baja saturación. Esas son las indicaciones del plasma. La experiencia nuestra es entre el Hospital Rawson y Villa María, tenemos ya casi 20 pacientes, 19, 20 pacientes con la administración de plasma y seguidos con relativamente buen resultado, pero son muy pocos pacientes todavía para sacar conclusiones valederas, ¿no? Pero es un tratamiento, digamos, relativamente económico, producido acá y que creemos que es promisorio su uso. Doctor, sé que la enfermedad es un enemigo invisible, ¿no es cierto? ¿Usted puede decirme un porcentaje de la cantidad de personas asintomáticas que andan dando vuelta en comparación con las personas que dicen, bueno, si se enfermó, tiene coronavirus? Nosotros estamos detectando que alrededor de un 30% de las personas son asintomáticas, sin síntomas. Y sabemos que un 85% de las personas tienen síntomas leves de la enfermedad. Pero en los testeos que hemos hecho, en los estudios que hemos hecho nosotros, hasta un 30% de personas son asintomáticas, no tienen síntomas y pueden transmitir la enfermedad. Doctor, a ver, sí. Si el mismo virus ataca a dos personas distintas, ¿no es así? En contextos sociales distintos, uno es asintomático y el otro está dentro de ese 30%, 25%. Sí. Mi pregunta es, después pasado, asumiendo que los dos sobreviven, uno de suyo, por definición, mi pregunta es, ¿queda alguna secuela, alguna consecuencia neuronal,
física que tengan? Sí, la enfermedad, digamos, afecta el pulmón y el pulmón depende del grado de afección que tenga el pulmón, va a ser la secuela que tenga, depende de la edad y de las condiciones previas. Y también hay manifestaciones en otros sistemas del organismo, como es el riñón o como es el sistema nervioso central, donde puede haber secuelas y que se están estudiando y que no se sabe por lo corto de que tiene no, llevamos meses de enfermedad, las secuelas reales que van a tener. Pero eso sería más claro en los pacientes que han estado en estado crítico y en los que no tienen síntomas. En los que no tienen síntomas se recuperan completamente. No hay problema con las personas que no tienen síntomas, digamos. Y ¿cuál sería la explicación? ¿La edad? Bueno, no. Los que no tienen síntomas es porque hacen una enfermedad leve y rápidamente curable sin ninguna manifestación. En cambio, los que hacen enfermedad grave tienen manifestaciones pulmonares que lesionan el pulmón y esto trae secuelas, o lesiona el riñón y trae secuelas. ¿Pero eso sería por su sistema inmunológico? Por muchas cosas, por la cantidad de virus que recibió como carga viral y también por factores predisponentes, ¿sí? No es lo mismo una persona de más de 60 años que una persona de 40 años y no es lo mismo una persona que tiene enfermedad previa que la que no tiene. Los chicos en general, los jóvenes, los niños, hacen enfermedad leve, moderada y muchas veces asintomática. Yo le hacía esta pregunta porque... déjame terminar. Perdón, Federico. No, que el doctor se le fue la imagen de la cámara. Quería ver al doctor Díaz. Doctor, yo le hacía esta pregunta. Usted bloqueó la cámara. Quería saber si era un problema de acá nuestro técnico o de su... Ok. Tiene que encender la cámara, doctor. Perdón, Federico, esperá. Tiene que encender la cámara. Está muteada la cámara del doctor. Sí, no se preocupe, ya la enciendo. Lo que pasa es que si no, después el video queda en negro. Perdón. Vas a tener que editarlo. No, yo le hacía esta pregunta porque como eso es un virus importado, entre comillas, palabra que ya no debemos utilizar porque en realidad es el todo el globo, así que ya nadie puede decir me lo trajiste, no me lo trajiste, todo eso queda para otro tipo de juego, de hipótesis. Digo, porque escuché por allí o leí que dice, no, este virus vino de Europa, no este virus de Asia. Esto significa entonces que hay dos tipos de compuestos distintos, cepas como leí, no es mi especialidad, así que yo simplemente me llamó eso la atención y me sigue llamando la atención, digo esto, es decir, un sujeto que tiene COVID positivo y que contagia a dos personas, una de ellas es asintomática o técnicamente no le ha hecho daño y la otra sí, entonces también en algún momento pensé, no, quizás esa persona asintomática fue de otra llamada cepa, lo cual llevaría a pensar que el virus quizás se está debilitando, sus entrañables multiplicaciones, etcétera, etcétera. Por allí venía el razonamiento. No es descabellado eso, o sea, sabemos que hay virus que son mutantes. En Córdoba por lo menos 2 cepas virales están circulando. Algunas parecieran tener menos virulencia, se llama, y otras más virulencia. Y también sabemos que a medida que va transcurriendo, va pasando el virus de país en país, puede ir produciendo manifestaciones distintas. En China afectó fundamentalmente a personas adultas mayores con patologías predisponentes y, por ejemplo, en Italia y en algunas regiones de España afectó a personas jóvenes también. Es decir, que el virus va produciendo distintas cosas y sí tiene que ver con la virulencia, con el poder de virulencia del germen y también con la susceptibilidad de las personas. Eso es una realidad, es decir, no es lo mismo, digamos, hay personas que tienen más o menos predisposición. El virus se fija a un receptor para producir la enfermedad, hay personas que tienen más o menos receptores y también hay personas que eliminan más o menos virus
y a mayor cantidad de virus, mayor posibilidad de infección y mayor posibilidad de infección grave, ¿no? Entonces, sí, no es descabellado eso. Doctor, una consulta. Ustedes, en lo que es la política sanitaria, seguramente deben estar observando que además de la contingencia de la lucha contra el COVID, se debe estar generando toda una serie de patologías asociadas, adheridas al contexto de la pandemia. ¿De qué manera la estructura sanitaria, en este caso la que usted conduce, pero en escala a nivel provincial y nacional, debiera trabajar para que una situación puntual, que es la pandemia, no dispare o no desatienda otro tipo de patologías y que la persona que la sufre tenga una adecuada posibilidad de acceder a la consulta, a la salud pública y a la continuidad de su tratamiento? Bien, esa es una muy buena pregunta y no solamente una preocupación, sino un dilema, y ha sido en todo el mundo, ¿no? La producción o el avance de otras enfermedades, la no atención de algunas enfermedades, producto de atender, digamos, de preparar el sistema para la atención de esta pandemia. Acá yo voy a hablar por el hospital y por lo que conozco del sistema de salud de Córdoba. Se han designado algunos hospitales como COVID, se ha designado el polo sanitario como para la atención de COVID fundamentalmente. No se ha dejado de atender otra patología ni de internar, y los otros hospitales están haciendo frente a la demanda de la patología habitual. Todos los pacientes con enfermedades crónicas y en tratamiento se les da medicamento por varios meses. Cuando se les termina, se les vuelve a entregar, tratando de que, si bien no tienen los controles médicos, no suspendan su medicación, que es muy importante. Y aquellos programas como, por ejemplo, hepatitis, ITS, infección de transmisión sexual, HIV, tuberculosis, se sigue atendiendo normalmente acá en el hospital por consulta externa, en sectores adecuados para tal fin, ¿no? Miguel. Sí. Hola. Una pregunta que te quería hacer, pero que va más allá del COVID, sobre respecto a la política sanitaria, porque lo que nosotros planteamos muchas veces, por ser simpatizantes del gobierno o militantes del gobierno, es que por suerte estuvo Alberto Fernández en la Nación, ¿no? ¿Cómo ha sido la construcción de la política sanitaria, principalmente a nivel de la nación, con lo que vos tenés de referencia, y la diferencia o las consecuencias que ha tenido el gobierno de Macri a todo esto? Bueno, empecemos por las consecuencias. Durante la gestión del gobierno de Macri, todo lo que fueron programas preventivos de enfermedades transmisibles y no transmisibles se redujeron a la mínima expresión, casi desaparecieron. Ustedes escucharon, digamos, la problema con las vacunas, la desaparición prácticamente de algunas líneas de vacuna en el país, ¿no? La no entrada de vacunas y la desidia de dejar vacunas en la aduana o en el puerto con no sé qué sentido. Por otra parte, el presupuesto de salud se redujo y eso tuvo consecuencias importantes, y lo peor, que son consecuencias que no se ven a corto plazo ni a mediano plazo, sino muchas veces se ven a largo plazo. Programas como, por ejemplo, salud sexual y reproductiva se redujeron también muchísimo. Por momentos faltó medicación para el VIH, para la tuberculosis, para hepatitis.
faltaron reactivos, es decir, hubo muchísimas cosas desde lo que yo manejo, que es la zona de enfermedades transmisibles, que tuvieron déficit enorme, y esto no fue una cuestión de, creo yo, no fue una cuestión de económica, sino me parece que fue una cuestión ideológica y un posicionamiento con respecto a ciertas cosas sanitarias. Por supuesto que hay un día y noche con respecto a esto, o noche-día, donde la visión sanitaria de quien conduce el del Ministerio de Salud de la Nación, ya poner de nuevo la Secretaría en el orden de ministerios ya es una gran movida, un gran avance. Es muy importante esto, porque no es lo mismo ser Ministerio de Salud que Secretaría de Salud por un montón de motivos. Y todos los programas, digamos, que vienen a raíz de esto y vienen mejorando, y la respuesta que se le dio a esta pandemia hubiera sido totalmente distinta con aquel gobierno que lo que es con este, digamos. Tiene que ver con una cuestión sanitaria, con una formación sanitaria y con una visión sanitaria más allá de lo político. Es decir, Ginés y su equipo tienen una visión sanitaria muy importante que no tuvieron, creo, quienes estuvieron en el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión Macri. ¿Puedo ingresar en la charla? Sí. Bueno, estoy trabajando en el área de APS y bueno, casualmente lo que usted está diciendo, me da gusto saber que se notó el cambio de un gobierno a otro, porque evidentemente sí, todas las falencias que sufrimos en APS con la llegada de este virus, y al principio entorpeció mucho nuestra acción preventiva. ¿En qué sentido? En que nosotros teníamos pacientes en tratamientos por diabetes, hipertensión, patologías crónicas que no contaban con la medicación desde gestiones anteriores, que no venían, digamos, los medicamentos remediar en las cantidades necesarias para los pacientes, que es todo producto de que se haya pasado desde el ministerio, secretaria, el presupuesto se acortan las cantidades de medicamentos para los pacientes crónicos. ¿Qué pasó? Con la pandemia esto se notó evidentemente que poder darle la cantidad de medicamentos que necesitaban esas personas para cubrir 2 meses que no asistieran a los dispensarios para buscar la medicación y pusieran en riesgo su vida, y llevó ponerle mucho más interés económico a lo que es APS en el momento de la pandemia que antes. O sea, permitió que este gobierno hiciera un desgaste más de lo que le correspondía si hubiéramos tenido o contado con esa medicación mucho antes. Igual que eso, con todos los recursos que nos empezaron a faltar en el convenio de pandemia, por decir un barbijo. Nosotros no contábamos ni con un barbijo. Entonces, me da gusto saber que una persona que está trabajando en un tercer nivel de atención pueda notar que al descuidar esa área que es APS, también se dañó muchísimo todas las acciones políticas que se podrían haber, digamos, disminuido o ser menor o de menor costo en el principio de la pandemia. Eso es lo que quería acotar. Bien, sí, es muy importante eso. La gran parte de la a ver, voy a poner un ejemplo. Las infecciones de transmisión sexual, solamente el 5% deberían atenderse en este nivel de atención. El 95% deberían atenderse en el primer nivel de asistencia, en la atención primaria de la salud. Y es un error, digamos, que los hospitales de alta complejidad, no por no atender, sino que precisamente hay que darle los elementos a la atención primaria de salud para que asistan a estas patologías que son de atención primaria, ¿sí? Ahora... Sí, elementos exactamente, básicos, ¿no? Sí. Sí. Ahora un poco, Miguel, rescatando
Luis, ¿no? Te estoy preguntando un poco tu respuesta cuando... Luis. No, la cuestión es la siguiente. Yo tomé nota de algunas ideas que vos señalaste y rescaté lo siguiente que mencionabas de la particularidad un poco de cómo evolucionó la situación en Córdoba, y rescataba la idea de una escuela sanitaria en Córdoba importante y una acción centralizada también, ¿no? De tus palabras. Y ya entonces, como estaba un poco más en el plano político y un poco los interrogantes que surgieron también era de cara al futuro, uno no podría pensar que de cara al futuro y pensando cuáles son las políticas a seguir, ¿no serían estas líneas las que habría que empezar a reforzar, digamos, que salga a la luz, que sea más público, que sea más de conocimiento de la sociedad, de que esa diferencia tiene una razón de ser y que esa diferencia que vos marcaste puede estarnos señalando un camino a seguir en salud pública en los años que vienen? Sí, probablemente. Este es un pensamiento propio mío, reforzado por alguna opinión de otros colegas, expertos y gente de OPS, OMS-OPS. Seguramente esta es una decisión política, ¿no? Mirá, esto te cuento como anecdótico. En realidad, nosotros creo que en muchas cosas estamos un pasito por delante de las otras jurisdicciones, en esto del COVID, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de 279 casos COVID acá en Córdoba, con análisis estadístico, con un nivel interesante de análisis, y lo mandamos para publicar en la revista Medicina de Buenos Aires. Bueno, el dicho Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, totalmente real, cada vez más real. Y lamentablemente todavía, digamos, están dando vuelta con que si le pusimos el punto, la coma, cuestiones totalmente opinables, es decir, no son cuestiones de fondo, ¿no? A mí me puede gustar la palabra realizar y a vos te puede gustar la palabra, no sé, hacer, y en definitiva es lo mismo. Y digo realizar y hacer porque son una de las palabras que cuestionaron, con el mismo significado. Entonces, creo que, digamos, le cuesta todavía mucho a nuestra forma de gobierno tan centralizada aceptar que puedan venir sugerencias fuertes de otro lado, ¿no? En este sentido. Creo que si AMBA hubiera hecho lo que hizo Córdoba en su momento, o lo que vino haciendo Córdoba, probablemente tendría menos números. Es decir, cuando ellos cerraron un barrio, nosotros ya lo habíamos hecho con Altagracia, con Saldán, con muchos lugares, ¿no? Es decir, que creo que vinieron un poquito por atrás. Por otra parte, digamos, ellos siguieron un criterio de definición de caso para hacer el hisopado, nosotros seguimos otra. Bueno, creo que hubieron cosas distintas. Seguramente al final de todo esto se analizará cuál fue mejor o peor modelo, pero bueno, nosotros acá no fue nada improvisado, está todo hecho sobre análisis, sobre estudios, sobre búsqueda bibliográfica, sobre discutir muchas cosas, ¿no? De alguna manera, la geografía de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y la propia geografía de Córdoba jugaron en beneficio de los cordobeses. Yo pensando en algunos barrios, ciudades, que era nuestro principal temor, y no donde, por ejemplo, ciudad del Padre Angelelli, por ejemplo, Rivadavia, camino a Altagracia, creo que es Santa Ana, que se aisló. Las ventajas de estar justamente aislados permitieron, y obviamente la prontitud, la celeridad y la eficacia dieron resultados. Yo creo que, abonando lo que usted dice, creo que sí, que por allí sigue Dios, desgraciadamente, sin salir de Buenos Aires de su trinchera, y por allí parece que estuviésemos compitiendo, cuando en realidad es una cuestión de Estado. Usted bien lo está planteando. El tema de cómo enfrentamos el virus, porque el virus
no plantea cuestiones ideológicas, sino nos está planteando de qué modo queremos seguir viviendo. Es decir, acá en los estados también, porque de nada sirve que nosotros nos podamos curar si Rosario estalla. De nada sirve ese porque tarde o temprano volverá. Es decir, en serio debemos preguntarnos que la suerte del otro me acompaña. Esto es como decía el poema de John Donne, todo el mundo que lo ha conocido a través de la película, Por quién doblan las campanas, ¿no es así? La realidad es esa. Creo que lo interesante de todo esto y tenerlo a usted acá es también, nosotros decimos que esta es la mirada desde Córdoba. No decimos la mirada periférica, no decimos la mirada desde el interior, sino decimos la mirada desde Córdoba. Porque nos parece importante lo que ustedes están haciendo. Y cuando Fernando nos contó a nosotros, porque debatíamos entre nosotros cuáles de los modelos estaban funcionando, pero tenía que ver con realidades, pero sobre todo tenía que ver con decisiones políticas que se tomaron. Independientemente de me guste o no otras cuestiones, pero en materia sanitaria yo creo que usted tiene razón, hay un modelo Córdoba y de alguna manera tenemos que darle las gracias, los cojones, como dice en español, que ustedes están poniendo y cada uno que lo están haciendo y están dejando más que saliva, cuerpo y alma en esto para preservar la salud de los cordobeses, ¿no? Sí, evidentemente hay, digamos, con coincidencia, no es que estamos, no es Boca River ni Talleres Belgrano, son dos modelos, como vos decís, distintos, con coincidencia, ¿no? Con saber que el aislamiento social, la cuarentena, todas estas cosas eran muy importantes, pero sí en lo estrictamente técnico y en algunas cuestiones puntuales hubo diferencias que creo que marcaron un resultado, por lo menos hasta ahora. Lógicamente, lo que se viene haciendo hasta ahora se puede sostener hasta un momento, digamos, cuando uno tiene la circulación del virus en tantos lugares, es muy difícil bloquear todos esos lugares, es muy difícil establecer 100 cercos sanitarios en la provincia porque la logística no permite eso y tampoco está indicado ya, cuando ya hay tantos casos, uno ya tiene que venir a los centros de salud y prepararse para lo concreto que ya es la asistencia y evitar que la gente se muera. Eso es, digamos, ese sería el punto final de esto, ¿no? Evitar que la gente muera. Doctor, justamente en esta línea de pensamiento, que sin duda que es la de los profesionales de la salud de todo el país, porque además está en el principio formativo, ¿no? de la profesión, pero también es cierto que ha habido dentro de una permeabilidad dentro de los sistemas de atención que ha generado bastante cantidad, un porcentaje importante de contagios intrahospitalarios o dentro del mismo sistema. ¿Qué pudieron hacer frente a esto? Pues tampoco ustedes estaban preparados seguramente para esta cuestión, como no lo estaba preparado nadie. Digo, en correlación a esta situación, ¿qué experiencias nuevas se van viendo? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo se trabaja mejor en este sentido? Porque también es preservar el personal médico, aquellos que están dando la batalla en la primera línea. Bueno, si bien nosotros, este es un hospital que está acostumbrado a todo lo que es preventivo, cuidar al personal, evitar la transmisión de agentes dentro del hospital, ha habido un cambio muy importante en todo, ¿no? Desde lo edilicio hasta, digamos, la constante preocupación porque o para que el personal de salud no se exponga al virus, ¿no? Esto de cuidarlo, esto de insistirle, esto de retarlo porque no usó tal cosa, no usa tal cosa, digamos, ha habido un cambio importante también y un cambio importante dentro del hospital. El aislamiento social también se debe hacer dentro del hospital, es decir, no hay reuniones, no hay clases, no hay café, no hay mate, hay una serie de cosas que han cambiado en el hospital y esto se va a mantener seguramente por mucho tiempo también. Así que el cambio es grande acá, es importante eso también. Gracias. Bien, te hago una consulta, sí. Una cuestión más reciente, digamos. Esta política de apertura que ha tenido Córdoba, que estamos casi liberados en gran parte,
¿Cómo la ves vos? Si tiene o puede tener algún tipo de consecuencias, porque obviamente que obedece un poco a una cuestión de política de salud, pero además a lo que hemos comentado, las presiones que ha tenido el gobierno, ¿no? Sobre el aspecto económico principalmente. Sí, sin ninguna duda la cuestión económica, digamos, ha influido mucho, ¿no? No hay que negar tampoco que como contrapartida de esto, y no me refiero ni a las grandes superficies comerciales, ni a las grandes producciones, fábricas productoras de distintas cosas. Me refiero, qué sé yo, al que tiene el kiosquito, al que tiene la verdulería, al jardinero, al peluquero de barrio, digamos, a la gente laburante que se ha visto afectada su economía por la pandemia, ¿no? De manera que creo que la presión ha sido muy fuerte, y es una realidad que hay gente que ha sufrido esta cuestión económica, ¿no? Y precisamente no son los grandes productores, digamos. Está comprobado en el mundo que aquellos lugares que tienen gran producción, fábrica, metalúrgica, lo que sea, muchas de ellas, las más importantes en el mundo, han ganado más dinero durante la pandemia, ¿no? De manera que quienes están sufriendo económicamente no son los grandes, sino son los chicos. Y en ese sentido, creo que ha habido una preocupación desde el gobierno por eso también, y se ha pretendido flexibilizar algunas cosas. Me parece que el gran problema acá, Fer Negro, es que la gente no se ha empoderado de la prevención, es decir, no ha hecho como propia todo lo que tiene que ver con la prevención, es decir, no ha tomado las recomendaciones de no salir, de no juntarse, del aislamiento social, de evitar ciertas cosas, no lo ha tomado como propio. Se siguen haciendo las reuniones, los bares están llenos de gente cuando se abrieron, los shopping no respetan algunas cosas. Bueno, creo que pasa también por una cuestión de responsabilidad, es decir, creo que el Estado es garante de esto, pero también pasa por una responsabilidad individual, y creo que eso es lo que se ha fallado. No sé si será por una cuestión de comunicación, si es por una cuestión de cansancio, pero en eso se ha fallado, ¿no? Comparado con otros países, Israel, Australia, Noruega, de distintos lugares, por poner ejemplos, donde la sola indicación sin necesidad de ninguna otra cosa fue efectiva para el aislamiento social. Bueno, acá ha sido dificultoso, ¿no? De alguna manera hay cierto hartazgo, es muy difícil. Hay una parte de la sociedad, creo que más del 50 al 60%, sí ha cambiado sus hábitos y seguramente lo va a seguir cambiando. Pero y hay un porcentaje también importante que no está dispuesto a ceder. Me quiero quedar yo más con este 60% que en este último tiempo ha entendido que vivían casi alienados. Es decir, vivían corriendo, sin tiempo en el tiempo, sin relación con los hijos, sin relación ni siquiera con las personas que convivían. Digo, una crisis de la posmodernidad, una crisis del capitalismo, pero me refiero a su sistema de valores. Esto me parece también lo más interesante, donde se ha revalorizado la función del enfermero, del sistema sanitario. Hemos también adquirido, y por eso digo, quiero ver el vaso más lleno que vacío, ¿no? Y estoy seguro de que, esa es mi esperanza, ¿no? Porque creo que también esa negación a asumir otro tipo de responsabilidades con el otro también tuvo que ver con el desmedro de una autoridad, con el desmedro al poder del Estado, a entender que el Estado no es un pillo que está dispuesto a sacarte tus ganancias. Me parece que tiene que ver con un montón de otras cosas, pero es mucho más largo esto.
Así que simplemente quería acotar eso, doctor. Bien. Yo lamentablemente tengo que entrar a otra reunión también por Zoom, y me disculpo por no haber empezado horario, pero es que las cuestiones acá agobian. Pero en relación a lo que decías vos, creo que hay cuestiones que van a cambiar y ojalá sea así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente va a empezar seguramente a trabajar desde la casa en muchas cosas, ¿no? Sin necesidad de ir a algún lugar específico, digamos. Creo que esto de la tecnología permite también ciertas actividades, ciertas tareas que no necesariamente ameritan trasladarse o ir a determinado lugar. Así que, y que esto en definitiva no solamente es lo que decías vos, estar en su lugar con su gente, sino también evitar otros gastos que no son necesarios, ¿no? Lo último, le agradezco muchísimo esta invitación. Negro, te agradezco mucho esta oportunidad y estoy para lo que ustedes requieran cuando lo necesiten. Y la verdad que ha sido muy amena la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Espero que se haya sentido cómodo. Muy cómodo, muchas gracias.